Bueno, para los aquí presentes y los que nos están escuchando donde sea y tengamos delegaciones, mi nombre es Daniel Bota, soy presidente de la Comisión de Actuación Judicial. Nos convocamos hoy para escuchar una charla sobre pericias en compañías de seguros. Tenemos el gusto de que la doctora Laura Gabriela Pernuzzi, el doctor Adrián Fontana Fluch, nos brinden la misma. La doctora es abogada, lo mismo que el doctor Fluch. También es escribana, tiene un posgrado en especialización para la magistratura en UCA y es apoderada interna de Liderar, compañía de seguros generales. Ese es el motivo por el que la hemos atrapado y convocado. Y bueno, y el doctor más abocado a la parte de daños y perjuicios. Bueno, no voy a ser muy extenso porque en realidad a los que vinimos a escuchar es a ellos y bueno, tenemos que salgan con un poquito más de, o un poquito menos de dudas de la que habitualmente tenemos. Bueno, señores, adelante. Gracias. Bueno, buenas noches. Básicamente yo lo que voy a dar es la primera parte, que es la parte procesal. Nosotros los abogados elegimos por un proceso en el cual ustedes van a ayudar al juez a tener un fallo acorde a la justicia, ¿sí? Como que van a dar un conocimiento más técnico en cuanto a la contabilidad, a lo que ustedes se dedican, para ayudar al juez para fundamentar un fallo, ¿sí? Bien, básicamente las pericias son 5 pasos que ustedes van a ir transcurriendo para poder hacer una pericia completa. El primero va a ser la designación, se lo va a designar, después vamos a ir contando cómo, después van a aceptar el cargo, después van a fijar una fecha de pericia y después van a hacer el acto pericial y por último presentarlo. ¿Sí? El acto pericial ya sea en una compañía de seguro, ir a visitar y revisar los libros, pero después se presenta un informe. Son 5 pasos. ¿Sí? Bien, estábamos hablando del primer paso del sorteo del perito y la designación. Ahí pueden encontrar en qué artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la empresa de Santa Fe. Empieza, dice, el dictamen pericial será decretado cuando cualquiera de las partes lo solicitare, actor demandado, siempre habla de parte del actor o demandado, o el juez lo creyere necesario. El juez, recuerden que es parte, ¿sí? Es quien decide. En la práctica, particularmente yo, nunca vi que el juez diga, creo necesario una pericia contable en esto. Yo por lo menos estoy siempre por la doctora siempre está por la demandada. Yo desde la actora nunca vi, siempre es pedido por nosotros o por la demandada, ¿sí? Dice, cantidad de peritos. La ley empieza diciendo que son 3 los peritos, salvo que las partes, que las partes estipulen lo contrario y se pongan de acuerdo, o que el juez por una cuestión de cuantía, una menor cuantía, diga, bueno, con un solo perito me arreglo. Ahí, si querés avanzar el gráfico. Bien, el 187 dice determinados por el juez o las partes. Si las partes están de acuerdo, determinan un perito. Tampoco nunca lo vi. Creo que ni nos hablamos en ese sentido. O sea, nos llamo, che, ¿te parece estar perito? Ya es una costumbre nuestra, directamente se sortea. ¿Cómo es el sorteo? El sorteo es de la lista de peritos, ustedes no sé si hay alguien anotado. Sí, están todos anotados. Bueno, ocupan un lugar en la lista y antes el mismo decreto decía nómbrase por perito contador a el número 85 y el nombre del perito, ¿sí? Nosotros como parte, yo por lo menos el actor que tengo el impulso del proceso, una vez que está nombrado el perito, tengo que notificárselo al perito y a la contraparte. ¿Qué recomiendo hacer siempre? Yo, por parte del abogado, primero la parte para saber si está de acuerdo con ese perito y no lo recusa. ¿Okay? Para ahorrar un paso. Pero bueno.
Listo, ya hablamos. Perfecto, podemos pasar a la próxima. Bueno, los puntos periciales también, la ley dice que están determinados por el juez, tampoco. Yo hace 15 años que ejerzo, nunca vi que el juez determine los puntos, siempre están pedidos por las partes, tanto por la actora como por la demandada, muchas veces son muy distintos a lo que preguntamos, cada uno tiene un extremo. Y el juez puede llegar a pedir algún punto o alguna aclaratoria, algún concepto oscuro que note que no entiende. Piensen que el juez... Una vez presentado el dictamen. Sí, es mucho después, pero los puntos a los que ustedes se van a explayar van a ser siempre pedidos por las partes. Yo no lo he visto nada así. Bueno, el plazo para entregar el informe pericial, bueno, siempre va a estar establecido por el juez. En la práctica, yo veo que no se cumple, es muy posterior, pero bueno, la doctora va a hablar más adelante que ahora hay un régimen de oralidad donde hay que respetar y ser muy puntilloso con el tema de los plazos. Sí. Bueno, ¿desde cuándo se cuenta el plazo? Desde la aceptación del cargo. Si querés puede pasar. La aceptación del cargo, ustedes no pueden decidir, es una obligación. Una vez que están anotados en la lista, no pueden decir, bueno, no, yo elijo otra pericia porque esta pericia de poca cuantía, sino que están obligados. Las excepciones, causa fundada es la más importante de todas, la enfermedad grave, van a tener que explayarla y presentarla por escrito y después va a determinar si le parece... si pueden acreditar. Exactamente. Y después habla de las mismas causas que los testigos. Esto ya es, la verdad que nunca lo vimos, porque un testigo puede rehusar a ser testigo porque se puede afectar en algo que él dice a su honor. Un perito no creo que a su propio honor pueda ser afectado por un dictamen pericial. Sabrán ustedes si el día de mañana quieren rehusarse a ser perito, sí. Va a ser muy difícil, me parece, pero bueno. Una aceptación de honor. Sí. Exposición a un juicio criminal. Que el dictamen que ustedes deban, o los puntos a expedirse en el dictamen, puedan hacerlos pasibles de un juicio criminal. La verdad, tampoco lo vi. Siempre vuelvo que el primero es el que sí he visto. Y lo he visto, yo soy abogado más que nada con la parte de daño y perjuicio, y sí he visto ingenieros mecánicos muy enfermos donde llevan determinado tipo de documental que demuestra que están enfermos y bueno. Y la última que ustedes, y por favor adelante, ustedes al presentar el dictamen puedan develar un secreto profesional. Claro. Sí. Debería haber. ¿Cuál es la sanción? Si ustedes no pueden acreditar ninguna de estas excepciones, tienen este tipo de sanción. La remoción de la lista, para este año, digamos, no inclusión en la lista del año que viene, o sea que se quedan, ejemplo, 2019-2020 sin trabajar de perito. Y hasta 20 días multa. Sinceramente no recuerdo cuánto es el día multa, pero créanme que no es muy simpático el día multa, era mucha plata en su momento. La única vez que yo lo pedí a un perito ingeniero mecánico, cuando saqué la cuenta era mucha, vino corriendo a aceptar el cargo. ¿Sí? Igual, yo por lo menos en los temas que yo veo en la compañía de seguro, mucho no se pide. Si bien se piden apercibimientos en general, no se le requiere la aplicación de multa, más la remoción y no inclusión en las listas de los años siguientes, que para mí no es poco, porque con no permitirse trabajar de perito durante 2 años me parece bastante económicamente. Y el juez, la verdad que primero trata de mediar, va a tratar de citarlo y de ver qué pasa para tratar de sacar adelante el juicio. Próximo, por favor. Bueno, la aceptación del cargo es ante secretario, habla actuario, dice la ley. El actuario es el secretario del juzgado. Bajo juramento o afirmación de desempeñarlo legalmente. Es un acta. Lo que usted tiene que hacer generalmente en varios juzgados está hecha y ustedes pueden ir a cambiar los datos o el mismo secretario se los confecciona. Sí, acá en el consejo suele haber modelos. Sí, o si no te la asignación del estudio directamente, pero es ante el secretario y en formato de acta. El plazo, 3 días desde la notificación fehaciente. El abogado de la actora, por ejemplo, o quien haya impulsado la pericia,
los va a notificar de que fueron designados y tienen 3 días, obviamente hábiles, y se empieza a contar a partir del otro día que reciben la cédula. La reciben hoy, mañana es el primer día, o mañana obviamente no es día hábil, pero... Sí, Pero son 3 días que tienen para aceptar, que es un tiempo bastante próximo. Yo le quería agregar ahí que por lo general en los decretos de proveído de la prueba pericial, cuando se designa al perito se utilizan formas genéricas, como decir quien podrá aceptar en cualquier día o hora hábil de audiencia, y eso le lleva a una confusión a los peritos, porque consideran de que tienen una amplitud de plazo que en verdad no es tal, porque siguen teniendo los 3 días para aceptar el cargo, y si no lo cumplen, verdaderamente pueden ser sancionados. Eso es válido aclarar en la práctica porque es muy confuso. Pero en casi todos los proveídos son así, no sé por qué. Que no se pase de tener eso sí. Claro. Claro, pero digamos, como Sí. no dice eso el código. Y también, obviamente, lo importante para nosotros los abogados es intimarlos a ustedes, primero, a que acepten el cargo, pero también una transcripción de los artículos. Creo que son 189, los que hablan de las sanciones. ¿Sí? Pero porque ustedes no tienen por qué saber las sanciones, pero... Si ahí se las recuerda, me exactamente, una vez que están transcritas, me parece. Sí, tienen que estar transcritas en la cédula de notificación para poder anoticiar al perito de cuáles son las consecuencias de no realizar los actos, ya sea de aceptación, de no presentación de la pericia y eso. Bueno. Yo por mi parte no los transcribo, más que nada porque soy, digamos, de última, si se olvidó, por favor, de llamar, soy bastante mediador, pero hay abogados que esperan 3 días y ya 4 días están inscritos. Eso tiene una razón de ser, porque si la prueba no se produce en tiempo, la negligencia probatoria no va a ser del perito, sino va a ser de la parte que no tomó los recaudos necesarios para producir la prueba en tiempo y forma. ¿Y cómo acredita el perito, la parte, que tomó todos los recaudos? Es notificando al perito, intimándolo a aceptar el cargo y en su caso pedir los apercibimientos para lograr el nuevo sorteo. Esa es la razón de ser básicamente de la notificación con los apercibimientos y de que tenga un apercibimiento de la inacción del perito. Sí, vale la pena porque acá la colega Flavia Alberto nos está haciendo una consulta que está relacionada con esto. Nos dice, ¿qué pasa cuando el expediente no está en mesa de entrada? Hay algunos juzgados que te van a tomar la aceptación del cargo, yo no creería... Depende del criterio del juzgado. Si el perito va con la cédula de notificación, muchos juzgados te aceptan la aceptación del cargo y la dejan como escritos sueltos y otros no. Pero lo fundamental en realidad, básicamente, si no está el expediente a disposición del profesional, es contar con la cédula de notificación, que eso es la acredita de por qué se lo está llamando al expediente, por qué se lo está convocando. Básicamente piensen lo que hablamos la otra vez. Yo generalmente con la autora, lo que yo hago, no estoy interesado tanto en una pericia contable. La autora representa una compañía segura donde puede querer probar que ellos responden hasta determinado monto. Entonces, yo no voy a estar interesado en esa prueba y yo voy a avanzar. Si el perito no aceptó, yo voy a hacer todo lo mío y una vez que yo tenga toda la prueba producida, voy a clausurar la etapa probatoria y la dejo a ella sin probar. Entonces, ella va a estar... instando al perito. Sí, instando o pidiendo remoción, o sea, va a estar tratando de no perder ese tiempo. Recordemos que a veces hay peritos que se toman 6 meses para la noticia y la otra parte ya en 6 meses tiene todo listo. Depende del uso que tenemos entre los profesionales y nos esperamos. Bien. Bueno, la recusación, ¿qué pasa? Antes habíamos hablado que podían ser nombrados de común acuerdo, lo cual nunca lo vi, lo repito, y pueden ser, la recusación de los peritos nombrados de común acuerdo pueden ser solamente por causas posteriores. ¿Por qué? Porque si nos pusimos de acuerdo para nombrar un perito, estimamos que a ese momento era el perito, digamos, el mejor perito que puede alumbrarnos en ese pleito. Y si es nombrado de oficio, que es lo que está pasando generalmente, las causas pueden ser anteriores o posteriores. Ahora vamos a hablar, creo que, de las causas en el próximo. Bien, las causas de recusación son las mismas que para un juez. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que ir a
al artículo que habla de las causas de recusación de un juez. Ustedes como peritos van a ser la mano derecha del juez, así que similar. Entonces, ¿qué pasa? Una de las causas es cuando la parte, mi cliente, el abogado o el procurador es un poco menos que un abogado, pero solamente puede hacer algunos actos menos, pero es lo mismo, digamos, entonces la parte o su representante tiene un parentesco con el perito. Estamos hablando de la parte que puede ser el actor o el demandado, ¿sí? Parentesco, la ley habla de consanguinidad, de cuarto grado, es bastante específica, ¿sí? El segundo punto es cuando la parte del abogado o del procurador, el perito tiene un interés en el pleito o en otros semejantes, ¿se entiende? En este pleito se está decidiendo algo que tiene que ver conmigo o con yo como perito o tengo un expediente semejante a donde estoy interesado. O por ejemplo, en el caso que el doctor hace las quiebras, que el contador, el perito contador designado tenga una creencia en el concurso. Eso es una de las causales por las cuales se puede recusar de hacer el dictamen. El dictamen nunca va a ser objetivo, digamos, muy difícil ser objetivo. Bueno, obviamente cuando es acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes. Bueno, cero haber sido denunciante o acusador, bueno, de la parte, del abogado, del procurador, de cualquiera de las dos partes, obviamente. Amistad, de lo que estábamos hablando antes. Enemistad, odio o resentimiento grave. Enemistad, no hace falta que sea muy grave para que uno pueda ser tenido, digamos, de parcial el dictamen. Y bueno, ser o haber sido tutor, curador o haber estado al revés, bajo tutela o curatela de alguna de las partes del abogado. Básicamente eso. Es lo mismo que para el juez. Es lo mismo que sí, ahí nosotros hicimos hincapié a todas las causales que se adaptan más al perito, porque después hay otras causales mayores que son muy específicas y que están relacionadas con el dictado de la sentencia y otras cuestiones que son más específicas de los jueces. ¿Sí? Sí. Bueno, importante para ustedes. Falta de presentación del dictamen, concreción, sanción. Bueno, lo que estábamos hablando, reemplazo del perito. Lo tenés sorteado, estás impulsando la pericia y el perito no presenta el dictamen o una aclaración pedida por la parte o por el juez. Entonces el juez podrá reemplazarlo de oficio o a pedido de parte. Y lo que hablábamos, exclusión de oficio, obviamente del juez de oficio, de la lista respectiva del año en curso y el siguiente. Es muy gravoso. Muy gravoso, son 2 años casi sin poder trabajar de perito. Y lo que hablábamos de la multa, que nunca lo vimos, por más de que lo he pedido. Es muy similar a las sanciones de no aceptación del cargo. Siguiente, por favor. Bueno, ya esto es... Creo que al acto pericial, a mí toca a mí. Si querés estar sentada, yo... Porque no. Básicamente lo que le interesa también una vez producida esta primera etapa de incorporación de ustedes como peritos en el expediente, ya haber aceptado el cargo, haber visto si ustedes tienen alguna causal para recusar o tienen algún impedimento para aceptar el cargo, tienen que fijar fecha, hora y lugar de pericia. El dictamen pericial se encuentra dividida en 3 etapas, que una es la de verificación y examen de los elementos a peritar. En esta parte pueden intervenir justamente las partes procesales, actor demandado y también sus delegados técnicos, que van a ser quienes van a ayudar a apoyar a cada una de las partes en la producción de la prueba. En esta primera etapa de verificación y examen, las partes y los delegados técnicos pueden formular observaciones o aclaraciones que consideren necesarias, y para poder intervenir, obviamente que deben estar notificados de la fecha, hora y lugar de la realización de la pericia. Yo después voy a hablar, pero la falta de notificación de las partes de la pericia es una causal de impugnación, porque se le impide a las partes bilateralizar la prueba y poder participar en la misma. Es, digamos, una etapa fundamental. Después de esta primera etapa de examen y deliberación, la pericia cuenta con una segunda etapa, que es la deliberación propiamente dicha, que en esta parte las partes y los delegados técnicos no pueden participar, está reservada exclusivamente a los peritos.
¿Por qué? Porque se trata de apartar del perito de cualquier sugerencia o manifestación que le puedan realizar las partes y que se vean de esa manera influenciados. Laura, volviendo otra vez, para no seguir muy adelante, al tema de noticiar esto de fecha y lugar, cuando sí existe o proponen un delegado técnico, perito de parte, cualquiera, la o las partes, sí, nosotros en general consideramos, algunos, que no es necesario, que no estamos obligados a notificar al delegado técnico. No, la notificación se tiene que realizar a las partes. Bien. Y son las propias partes quienes designan a sus delegados técnicos y quienes se encargan de notificar a cada uno de los delegados que ellos designan. La obligación es solamente respecto de la parte. Es más, como es facultativo designar un delegado técnico, pueden o no hacerlo. Sí es la obligación del perito de recibirlo al delegado y de receptar, digamos, las consultas o observaciones que le formule. Eso no puede el perito apartarse. Una vez designado, tiene que dejar que intervengan en esta primera etapa. Hemos visto algunos expedientes donde algunos abogados, luego de producida el dictamen, presentado el dictamen pericial, han intentado impugnar la pericia porque no fue notificado su delegado técnico, cosa que en realidad no tiene más mínimo efecto, pero como permanentemente los colegas nos están consultando al respecto, es que queríamos, bueno, saber la opinión. Eso es una, digamos, así como es una facultad de las partes poder designar un delegado técnico, el delegado técnico va a cumplir en el acto pericial la misma función que cumple un abogado en el proceso, es decir, va a tratar de defender a su parte con los conocimientos técnicos que tenga, ya sea una pericia médica, en este caso una pericia contable, como va a ser la parte proponente, la que va a interesar, o en realidad la que propone los puntos periciales, va a necesitar defender determinada cuestión, va a llevar a su delegado técnico con conocimientos específicos para que se encargue de intervenir en el dictamen pericial. Imagínense que si yo, como abogada, intervengo en una pericia médica o en una pericia contable, voy a carecer de recursos al momento de ir a la pericia. Entonces, por eso cuento con estos delegados técnicos que son facultativos y es obligación de cada una de las partes, porque es interés de cada parte, la participación es también la obligación de la notificación de la fecha de hora y lugar. Eso es así. Después, la última parte del acto pericial en sí mismo está de la elaboración del dictamen. En esta etapa de elaboración del dictamen también es, al igual que el anterior, es exclusivo del perito, las partes y los delegados técnicos no pueden concurrir, y el dictamen por lo general debe contar con una explicación de todas las tareas que realiza el perito previo a la elaboración del dictamen, para proceder después sí a responder a cada una de las preguntas que se les formulen. La falta de presentación de pericia ya la dijo él, o de la aclaración, que son el reemplazo, la exclusión de la lista del año en curso, la no inclusión en la siguiente, más la multa. Esas son todas las sanciones por lo general que tienen. Una vez presentado el dictamen pericial, las partes pueden formular aclaraciones a los dictámenes cuando consideren que hay cuestiones que se encuentran oscuras o que no son claras, y también pueden solicitar ampliaciones del dictamen cuando consideren o intimación a los peritos a responder puntos de pericia cuando consideren que hay puntos que no fueron evacuados. También están previstas las ampliaciones. Sí. Una aclaración, ¿hay un plazo para pedirla? Los plazos a veces no están establecidos. El tema es que vos tenés un plazo para... Sí, en realidad las aclaraciones vos tenés el tema del mismo que la aceptación, que son 3 días, para la presentación del acto pericial. El tema más que nada en la práctica lo que se da es hasta cuándo vos tenés que presentar la pericia. En los tribunales colegiados yo después lo voy a hablar, que es ante la audiencia de vista de causa, el mismo sistema de oralidad y todo eso. Vos no te podés, de aparte, yo te hago como vos un pedido de aclaración, te envío una cédula, y si vos dentro de los 3 días más el de gracia no me presentás el dictamen pericial, te puedo, o la aclaración, te puedo intimar a que lo hagas y lo presentes.
Y si en caso de que vos no lo hagas, te puedo pedir los apercibimientos de ley. El plazo sería ese, el de 3 días más de gracia, igual que el de la aceptación. Bueno, una vez presentado el dictamen, si las partes, una vez que se hayan evacuado las aclaraciones o las ampliaciones que hayan requerido, se le pueden formular impugnaciones. Las impugnaciones, si están relacionadas con el contenido, normalmente se denominan observaciones, y se reserva el concepto de impugnación para las cuestiones que están vinculadas con la materia procesal. Las observaciones, como le dije, están relacionadas con el contenido de la pericia, están destinadas a que las partes manifiesten sus disconformidades con el dictamen, ya sea porque consideren que el dictamen es erróneo, o encuentra, o tiene contradicciones, o es parcial. En esas observaciones que las partes formulan, deben expresar cuáles son esas falacias o contradicciones en que incurre el perito, y las partes las formulan en oportunidad de alegar sobre la prueba, y el juez la va a resolver al momento de dictar la sentencia. Comúnmente tenemos como cuestiones de observaciones el tema de la falta de rigor científico, la existencia de elementos probatorios que contradigan al dictamen, ¿qué más? O incoherencia del dictamen pericial. Las impugnaciones, como ya les dije, están relacionadas con la materia de procedimiento, están destinadas a cuestionar la pericia sobre la procedimental en materia de nulidad. El juez, previo a resolver el incidente, o sea, previo a tramitar el incidente de nulidad, va a resolver sobre esta cuestión, y se le puede dar participación al perito. Como causales básicas que uno puede ver de impugnación de la pericia, por ejemplo, la elaboración de un dictamen sin haber notificado a las partes cuál es el perito sorteado, o a no haber notificado a las partes la fecha y hora y lugar de realización de la pericia, o, por ejemplo, la utilización de documental que es extraña al proceso. Sí. En ese caso, acá preguntan si la pericia versa sobre documental en el expediente y los puntos periciales remiten a la misma exclusivamente, ¿es obligación de fijar fecha de pericia? En realidad siempre es obligación de fijar fecha y hora y lugar de la pericia, y es el juez quien evacuando, digamos, quien viendo las circunstancias del caso puede eventualmente eximirlo, pero es una forma de darle participación a las partes en la producción de la prueba, de bilateralizarla. Perdón, también el perito de parte tiene ese día y esa hora para estar, digamos, y poder discutir con el perito oficial. Independientemente, claro, independientemente de que las partes después concurran o no. Si no, no le darías oportunidad que pueda pasar. Claro, porque aparte, a ver, si son documentos que están en el expediente, pero cuya validez se encuentra cuestionada, es justamente esa posibilidad que tiene la parte por sí mismo, a través de los delegados técnicos, de formular esas observaciones o manifestaciones al perito en la primera etapa de la pericia. Bueno, ya más o menos había dicho que son la falta de notificación, la falta de designación o la utilización de documental que se extraña al proceso. La utilización de documental extraña al proceso es una de las causales más básicas de impugnación de la pericia. Se suele ver mucho. Igual que la falta de notificación de la fecha, hora y lugar, es muy común. Hay peritos, no tanto en materia de contadores, pero sí básicamente en materias de pericias mecánicas, que se designa la fecha, el perito hace la pericia, la presenta y no se toma el recaudo de verificar si las partes se encuentran notificadas o no de la fecha para proceder a la apertura del acto pericial. Doctora, un segundo. Algunos peritos, y no está mal, piden que agreguen al expediente la cédula en la cual se notifica la contraparte de la fecha. Entonces, una vez que ustedes retiran el expediente para poder hacer la pericia, está notificado. También notifican ellos que agregan la sí, cédula. Claro, si no, depende de la modalidad de cada uno de los peritos. Si no pueden llegar a hacer el doble de trabajo porque hacen una pericia, después se le impugnan. No, sí, seguro, mejor. La verdad que es un buen proceder. Y con respecto a lo que usted decía, que una de las informaciones comunes son las de contar o tener en cuenta documentación o elementos ajenos al proceso. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo es que el día del acto pericial venga una de las partes con una copia de una documental
que no haya concurrido por X circunstancia la otra parte y el perito evalúe la documental mencionada al momento de elaborar el dictamen. Entonces yo como contraparte, en la oportunidad de leer el dictamen, advierto que se utilizó una documental que no corresponde al expediente y voy a proceder a realizar la impugnación por utilización de documental ajena al proceso. Después va a ser el juez que va a evaluar si esa documental ajena tuvo incidencia o no en el resultado de la pericia, es decir, si fue determinante para obtener determinado resultado y el juez considera que debe apartarse de que no puede utilizar esa documental, así lo va a declarar y va a terminar la impugnación de la pericia, la va a declarar nula por esa causal, por esa razón. Si en cambio considera que si bien se incorporó una documental que está en el proceso, pero no tuvo incidencia en el resultado, puede llegar a resolver que se mantenga la validez del acto pericial y que se continúe con el trámite. Doctora, yo tengo problemas de experiencia, no tanto en pericias contables, sino en mecánicas o médicas, y es muy, muy común donde el abogado se olvidó de adjuntar la foto del auto chocado y se lo lleva al perito al acto policial. Un ejemplo muy o en una pericial médica es muy común donde el expediente no obra toda la historia clínica y se la lleva. Bueno, o en el caso de las pericias contables concretamente, que venga el demandado, cuando se declinó, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, se declinó la citación en garantía, el demandado se olvidó de ofrecer como prueba el recibo de pago de la póliza y se presenta el día del dictamen y se lo acompaña al perito. Entonces si yo como compañía de seguro decliné la citación en garantía por falta de pago, el demandado en su oportunidad no ofreció la prueba que le correspondía y él incorpora en el momento del dictamen esa documental, yo estoy en condiciones de impugnar esa pericia por haberla incorporado en forma irregular. Es esa la finalidad o de las cuestiones que se ven, en este caso en concreto de los dictámenes periciales. Después de toda esa labor ardua que ustedes hicieron, con conocimientos profesionales y todo eso, hay un artículo muy específico del Código Procesal Civil y Comercial, artículo 199, que dice que el juez no se encuentra obligado a seguir el dictamen y lo puede analizar según su criterio. Eso es básicamente porque es una facultad exclusivamente reservada al juez de la apreciación de la prueba. No obstante, esa facultad que tiene el juez de seguir o no el dictamen, en la práctica, y es numerosa la jurisprudencia de la Corte y de la Sala, es que el juez debe tener razones fundadas para poder apartarse, máximo cuando se trata de conocimientos que le son ajenos. Básicamente, el juez, al momento de apartarse de un dictamen pericial, se puede basar en las razones que ya dijimos que pueden dar lugar a la observación de la pericia o a la impugnación, es decir, que son cuestiones relacionadas con la validez de la prueba o con la eficacia probatoria. Pero bueno, por lo general, salvo que sea demasiado burdo el dictamen, que haya pruebas que contradigan en el expediente el dictamen pericial, o que no tenga base en ningún elemento probatorio lo que el perito diga, por lo general se siguen los dictámenes. Pero bueno, suele suceder que a veces se dejen de lado. Pero bueno, ahí está un poco también en la habilidad del perito, en cómo hace la pericia, si carece de elementos, tener cuidado de no realizar afirmaciones sobre cuestiones que no le constan, o si tienen documentales que están en copia simple, también dejar sentado ese carácter, y bueno, tener la mayor rigurosidad posible al momento de elaborar un dictamen pericial, para que el mismo sea utilizado en la pericia, porque si tenés un perito que cada vez que él realiza un dictamen pericial tiene irregularidades, eso lo predispone mal al juez, deja a las partes sin un elemento probatorio fundamental. O puede generar confusiones también al momento de sentenciar en el juez. Pasando a otra de las cuestiones fundamentales de la parte procesal, tenemos, bueno, distintos procedimientos que cada uno se realiza en forma diferente en materia de pericias judiciales. Tenemos los juicios de distrito y de circuito, que tienen más o menos el mismo régimen, que es más o menos como yo le explico al doctor, que es designación, aceptación, fijación de fecha, presentación del dictamen, aclaraciones, y por ahí
concluye el tema de la actuación del perito, pero hay juzgados, como por ejemplo los tribunales colegiados, en donde el trámite es diferente. En los procesos escritos, básicamente, el perito no tiene que presentarse a ninguna audiencia, porque no están previstas las audiencias para presentación de perito, todo se hace, tanto el pedido de aclaraciones por el juego de las partes se realiza por escrito, pero en los tribunales colegiados, en donde la producción de la prueba se realiza en forma oral, hay una obligación de los peritos de concurrir a la audiencia de vista de causa que se designa para la producción de la prueba. En los tribunales colegiados hay 3 artículos básicos que se menciona la obligación del perito de concurrir a la audiencia de vista de causa, que son el 556, 558 y 563. Los 3 hablan y mencionan a la obligación del perito de concurrir. El primero lo que habla es que sin perjuicio de la presentación o del adelantamiento de la pericia por escrito, se deben convocar en la audiencia que provee la prueba pericial al perito a la audiencia a la cual deben concurrir. El 558 simplemente es obligación del juez que tiene a su cargo el trámite de la causa, verificar que todos los peritos se explayen sobre las cuestiones que se pronuncien, que se le requieran, y el 563 es la conducción por la fuerza pública en el caso de que sea necesaria la presencia de los peritos y se lo haya requerido. Y esto también en el caso de que los peritos no hayan justificado y probado en forma anticipada la producción de la audiencia de vista de causa, las causales por las cuales no puede asistir. Por lo general en la práctica, cuando una de las partes requiere la presencia del perito, se da porque, bueno, quedan cuestiones de aclaración de pericia que no le ha dado el tiempo para realizar por escrito, o necesita formular preguntas en la misma audiencia respectiva. Entonces, la parte va a citar al perito a través de una cédula que lo convoca, donde se le noticia dónde se va a llevar la audiencia de vista de causa y el horario, y deben concurrir, no pueden omitir la concurrencia cuando son citados. Igualmente, el decreto de proveído de prueba en los tribunales colegiados ya contiene la citación de los peritos, está específicamente previsto. Es después, por ahí, facultad de las partes, volver a insistir sobre la presencia del perito o no en la oportunidad de la audiencia. También pueden ser que las partes no requirieron la presencia de los peritos, pero se abre el acto de la audiencia de vista de causa y viendo los elementos con los que cuenta el juez, considere que es necesaria la presencia del perito. Entonces, en ese caso, lo que hace el juez es suspender la audiencia que se abrió, designar una nueva y convocar al perito para que concurra. Obviamente que es obligación del perito concurrir, no puede omitirlo. ¿Solamente los tribunales colegiados? En este caso yo estoy hablando de los tribunales colegiados. Ahora voy a hablar del plan piloto de oralidad que está probando lo que es todo el sistema de oralidad y tratando de unificar lo que es el trámite en todos los juzgados. En el caso de no concurrencia a la audiencia de vista de causa, y además de la conducción por la fuerza pública, pueden ser pasibles las mismas sanciones que ya mencionamos por la falta de aclaración de pericia, falta de concurrencia y todo eso. El plan piloto de oralidad, que es un sistema muy parecido y algunas cosas diferentes al juicio oral. Lo que tratan es, con este plan piloto, es tratar de implementar un sistema que unifique los trámites de los tribunales colegiados, de distrito y de circuito. Se caracteriza por la informalidad, muchas notificaciones son realizadas en forma verbal o forma telefónica. En estos casos, la diferencia del trámite escrito, la designación, sorteo y notificación de las pericias se realiza en la audiencia de conciliación y de proveído de prueba. Esta es una primera audiencia que se están decretando en todos estos tipos de procesos, en donde se convoca a las partes, una audiencia de conciliación, la cual si se frustra, las partes empiezan a depurar la prueba, es decir, de toda la prueba que en su oportunidad ofrecieron, van a ver qué prueba van a producir y qué prueba no. Para el caso de que se hayan ofrecido periciales,
En ese caso va a ser el propio secretario que se va a comunicar vía telefónica, ya no hay más oficio ni nada, se comunica vía telefónica a la presidencia de Cámara, donde se produce el sorteo en el momento, o sea, en el momento también la presidencia notifica al secretario cuál ha sido el perito designado, el perito a las partes le comunica verbalmente, porque se encuentra en presencia de la audiencia, cuál ha sido el perito sorteado, se deja constancia del acta, y proceden a la notificación vía telefónica. En el mismo acto, el secretario llama a cada uno de los peritos designados y les notifica la designación. Cada una de esas comunicaciones que se realiza, ya sea verbal a las partes o telefónica a cada uno de los peritos, constituyen verdaderos actos de notificación, con lo cual empiezan a correr cada uno de los plazos que tienen ustedes para poder aceptar el cargo y fijar fecha de pericia. Lo que tiene este plan piloto de oralidad es que tiene un verdadero impulso por parte del tribunal en la producción de la prueba. Como toda la prueba se tiene que producir antes de una audiencia de producción, que es similar a la de los tribunales colegiados, tiene que verificar y encargarse de que toda la prueba esté producida con anterioridad, incluso las aclaraciones. Entonces, porque las audiencias no se suspenden como en los tribunales colegiados comunes. Entonces, es por eso que tiene mucho interés el tribunal en que la prueba se realice en tiempo y forma. En estos casos, transcurridos los 3 días, como en los casos anteriores, de la notificación en forma telefónica a los peritos de las designaciones, empieza a correr el plazo, y si ustedes no realizan la aceptación del cargo y la fijación de fecha, el propio tribunal de oficio ordena el reemplazo de los peritos, los apercibimientos y nuevo sorteo. No se espera a que la parte impulse, requiera, nada. Es más, la parte a veces notifican por cédula o vía telefónica la remoción del perito y ya está, o sea, no hay posibilidad de esperar que lo llamo, esperar a ver si lo intimo, no hay, es más breve, hay menos posibilidades para que uno se tome un tiempo. Remociones de perito he visto en el último tiempo muchísimas, o sea, no te llegas a enterar de que fueron designados, que ya están removidos porque los plazos son muy cortos, te designan audiencias para producción de prueba en 4 meses, entre que el perito acepta, fija fecha, se notifica, es muy breve, se presenta el dictamen, formular observaciones, pero bueno, es el nuevo sistema que intentan implementar y vamos a ver, es todo muy nuevo todavía. En la misma audiencia esta de conciliación y de prohibido de prueba se va a resolver también el tema del adelanto de gasto, si es necesario, si alguno ofrece pericia contable, como en el caso de las compañías de seguros, que como por ejemplo en la donde yo me desarrollo, la casa central está en Buenos Aires, deben trasladarse hasta otro lugar para realizar el dictamen, bueno, se resuelve en ese momento quién se encarga de formular el adelanto de gasto, y se comunica al perito, también se determina el monto. Quería algo en la práctica que les va a servir mucho, más que nada ahora con el tema de la oralidad, que tienen que volar realmente. Muchos peritos van y aceptan el cargo, y yo les recomiendo que además que acepten el cargo, lleguen otro escrito fijando ya la fecha. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se les... O sea, primero a mí, yo digo, bueno, aceptó el cargo, y entonces tengo que pedir al juez que lo intime, que fije fecha, ¿se entiende? Entonces, ya, pasa que con el nuevo sistema no está tanto la posibilidad de intimar y de requerir, es el procedimiento directo. La fijación de fecha y hora. Acuérdense que la aceptación del cargo era un acta. Sí. Ya es otro formato. Y además, aquí traje un escrito, ya tal día y tal fecha fijé, porque hay peritos que digo, ay, no me fijó fecha y ya está corriendo el plazo. Sí. A mí el otro día me mandaron para aceptar el cargo y ya directamente fijé fecha en el mismo acto. Claro. Perfecto. Se abrevian los plazos, es más debería estar importante. optimizado todo eso, incluso. En la misma cédula. La misma cédula decía. Sí, te mandan cédulas. Porque hay juzgados, incluso me enteré ahora, colegiado 1, que le requirió a las partes que realicen las notificaciones telefónicas, con la cual es una barbaridad, porque las partes no tenemos el carácter de oficial público como para hacer ese tipo de notificaciones. El solo secretario, claro, los secretarios que se ven desbordados, y en este caso, en ese juzgado, se decidió hacer eso. A mí me parece que eso puede llegar a dar lugar a impugnaciones.
No de tanto de los peritos, sino de la otra parte. De la otra parte también y de los peritos. Yo imagínense que yo pido una remoción de un perito por no haber fijado fecha dentro de los 3 días. ¿Dentro de los 3 días de qué? Si no hay ninguna constancia, yo lo haya llamado. ¿Cómo puede el secretario delegar una función tan importante como la notificación de una designación en una parte? Pero va a ser un lío, mire. Igualmente eso es excepcional, es la primera vez que lo escucho. En la práctica, en la mayoría de los tribunales, es una función indelegable del secretario y lo realizan ellos. O sea, y bueno, uno recibe el llamado como Susana y tiene que creer de que el que lo llamó es el secretario, tiene que creer de que a partir de esa fecha corre plazo, y bueno, porque es el sistema nuevo que se viene. Adrián, ¿y si existiera alguna causal de las que vos mencionaste al comienzo, en esa velocidad de fijar fecha en el lugar? En esos 3 días tiene que ir corriendo con un escrito bastante fundamentado, me parece. Es más breve para las partes porque lo tienen que hacer en el momento que vos te notifican qué perito salió sorteo, en ese momento vos tenés que exponer si vos tenés alguna causa para recusarlo o no. Usted piensa es en ese momento y no hay otro. Que nosotros estamos en una audiencia donde el juez primero cita a las partes y dice, bueno, ¿hay alguna propuesta, alguna posibilidad de transar? No, bueno, a ver, ¿qué pruebas dejan de lado? No, yo la pericial contable la voy a mantener. Una vez que dicen, ok, sorteamos, viene, llama por teléfono y salió el contador tal. Y ahí uno, en el momento, tiene que decidir y tomar la rienda y decir, no, yo lo voy a recusar porque es ahí, digamos. Pero bueno, para nosotros es mucho más práctico. El problema a veces para el perito es que no vio el expediente. Y tenés que noticiar. No sepa dónde ir, claro. y no tenga ninguna causal. Y no, pero vos tenés que ser ducho ya de ver el expediente, analizar cuáles son los puntos periciales propuestos, el lugar de la pericia, los elementos a analizar para ver vos. Te llamaron. Primero, el plazo para fijar la fecha y ver, y en ese caso mentalizarte ya que si tenés que realizarla en Rosario, si la tenés que realizar en otro lado, si necesitas adelanto de gasto, o sea, vas a tener que ser práctico al momento de analizar el expediente, no olvidarte, claro, no requerís adelanto de gasto. Yo ya sé que tiene un gasto como parte, pero si vos no lo requerís y está por ahí en voluntad mía, después va a afectarte el adelanto de gasto. No, hay cuestiones que son necesarias. A las partes, en realidad, al proponente de la prueba. Si yo a mí no me interesa la prueba, yo como actor no me interesa la pericial contable, usted me puede pedir un adelanto de gasto a mí, yo voy a demostrar el desinterés en la prueba y ella sí va a demostrar. Muchas veces hay ejemplos. Sancor Seguros tiene la casa matriz en Sunchales. Es una locura. Averiguar cuánto sale de ir a Sunchales en colectivo o lo que sea. No, sí. No, perdón, ¿hasta qué punto es obligatorio para un perito actuar fuera de su ámbito de...? Mira, yo tengo todas las pericias son en Casa Central, algunos peritos sí se puede hacer por exhorto, los peritos se excusan porque dicen que está fuera de su radio, de su ámbito, pero yo te digo, por cuestiones de economía procesal y de rapidez, es mucho más práctico y rápido que vaya un perito de acá, haga la pericia y la traiga, que no que se arme un expediente que es por oficio ley, que se sortee un perito, como causal de nulidad, y no lo vi, como se puede excusar, sí, se puede excusar, puede hacerlo. Yo, con lo cual a mí no me beneficia porque tengo que proceder a un nuevo sorteo, pero sí, es una de las causales por las cuales vos te podés excusar, pero en la práctica te digo que son, en 12 años de experiencia, si lo vi en 3 veces, es mucho. Es mucho. Dándole los gastos como que hay que aceptar y... Y en realidad es la economía procesal de no tener que designar un abogado fuera de la jurisdicción, proceder a un perito fuera de la jurisdicción, que tiene todo un trámite diferente, después requerir el envío de ese dictamen para su incorporación en el expediente. Eso tiene un montón de plazos que son diferentes a los que tramitamos acá, que pueden ser más largos, más breves, pero por lo general son muchísimo más largos y hacen que te trabe a vos la producción de la prueba. Querés vos excusarte, te podés excusar, lo único que vos también te quedas con una prueba, o sea, una pericia en la cual no puedes participar hasta que no seas designado nuevamente. Tiene beneficios, tiene contras, o sea, está en cada uno de los peritos decidir qué quiere hacer cuando se le presenta una situación de esa manera. Créanme que la parte interesada, si ustedes le piden un adelanto de gasto, bueno, ahí tenemos distintos criterios, pero si realmente está interesada...
No, el adelanto de gasto, lo que yo voy, el adelanto de gasto para la producción de la prueba, o sea, ustedes como peritos no están obligados a realizar ningún gasto que surja de su patrimonio para la producción. Sí pueden requerirlo entonces a las partes, tienen que justificar cuáles son las tareas que le van a requerir ese adelanto y cuál es el monto que ustedes consideran que le va a llevar. Por ejemplo, en los casos de las pericias de las compañías de seguros, cuando no se encuentran en la misma localidad de la compañía, ustedes deben de verificar los libros contables, entonces ahí que necesitan un traslado, o cuando tienen que recabar copias de documentales para después incorporarla al expediente y poder dar sustento a sus dictámenes, entonces esos gastos pueden justificarlos. Si lo que no entra son los gastos ordinarios de oficina, por ejemplo, llamado telefónico, gastos de impresión del dictamen pericial y todo eso, pero todos los otros lo pueden requerir. En caso de que la parte que propone la pericia se oponga, se va a generar un incidente en el cual va a resolver el juez sobre la procedencia o no del adelanto de gasto y sobre el monto en caso de que le haga lugar. Como yo les dije, no es obligación del perito hacer el adelanto de gasto y si la parte sigue persistiendo en no formular el adelanto, se puede tener por desistida esa prueba. En cuanto a específicamente a las pericias en las compañías de seguros, perdón, sí. Hoy me puse a hablar. Acá acotan, Laura, sí. Dice, personalmente cuando empecé a realizar pericias solicitaba adelanto de gastos, pero se dilataban mucho los plazos. Algunas quedaron congeladas con ese pedido. No, en realidad el tema del adelanto de gasto es también en cuanto a la necesidad de impulso de la pericia. Si yo estoy muy urgida en que la pericia se haga, como parte proponente no me voy a demorar en efectuar el adelanto de gasto. Si yo sí considero que sí, la suma es irrazonable y no se ajusta a la tarea a realizar, lo que puedo sí es incidentar hasta que se resuelva la cuestión, porque tampoco voy a adelantar. Como un ejemplo, 10.000 pesos para una producción de una pericia en Buenos Aires cuando los gastos no llevan eso. En general ustedes lo tienen tabulado. Más o menos sí, se calcule y se tiene un margen. Claro. O sea, no es exclusivo traslado, ida y vuelta, taxi, refrigerio y nada más. Se tiene como un margen que no es demasiado amplio, pero sí un margen para que cubra un poco más. Y depende obviamente de cada compañía, de cada parte. Sí. Eso se conversa, se analiza y en caso de duda lo resuelve el juez. Perdón, otra cosa, si la prueba está pedida por las dos partes, muchas veces yo como actor me venían a pedir adelanto de gasto y yo decía, bueno, yo te puedo dar la mitad porque se puede negociar eso, ¿se entiende? Yo te puedo dar la mitad porque la otra mitad, la otra parte también mostré tener la prueba, un ejemplo que doy. Lo que se trata de evitar, digamos, con el tema de la justificación por parte del perito, del monto de adelanto de gasto y de los conceptos que llevan adelante ese adelanto de gasto es que tenga un enriquecimiento que exceda la tarea. Nada más claro. ¿Por qué? Porque una vez presentado el dictamen, el perito va a tener que rendir cuenta y detallar los gastos que efectuó para dar sustento al pedido que formuló. En cuanto a concretamente a las pericias en las compañías de seguros, si bien las pericias a ofrecerse en una compañía de seguros pueden tener distintas finalidades, por lo general, o las que más comúnmente se ven, son las destinadas a acreditar la cobertura financiera, es decir, si la póliza se encontraba al día o no. A ver, no, espérame. También están lo de los límites de responsabilidad, es decir, hasta qué monto económico la compañía va a responder frente a un siniestro, ya sea frente a terceros o frente a los propios asegurados, por ejemplo, en el tema de los robos, el tema de franquicias, o bueno, límites económicos que tienen en sí las pólizas de seguro. Y otro de los temas que principalmente se ven son las cláusulas contractuales, que le van a requerir al perito, digamos, que se expida, no que emita una opinión, sino que simplemente que verifique las cláusulas contractuales que le van a dar sustento a cada una de las posturas de las partes para poder acreditar después en el expediente. Por ejemplo, el tema de las cláusulas contractuales, las más básicas, que ya sean de exclusión o de limitación de la responsabilidad, tenemos el tema de la falta de carné habilitante,
el tema de la alcoholemia, cuando se excluye la responsabilidad de la compañía de seguros por alcoholemia, o cuando, por ejemplo, se excluye o se limita la responsabilidad por haber ocurrido el hecho fuera del radio de cobertura del seguro. Esas son cuestiones básicas o que por lo general ve uno en lo cotidiano en una compañía de seguro. Doctora, la reticencia también. Un asegurado asegura una traffic y después lleva al niño a la escuela. Tiene mucho más riesgo, entonces eso tiene que estar previsto en el contrato de seguro. Pero de todas maneras, hablando de los libros que tenemos que pedir los peritos al ir a constatar lo que se nos pida, digamos, ¿hay libros específicos que no sean, además del libro de comercio, o no están obligadas las compañías a llevar los libros? No, sí. Los libros de las compañías de seguros están determinados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Hay un reglamento específico que es de la actividad aseguradora. Claro, es esa, que es del 2014. Bueno, tiene la ley esta, la 20.091, que tiene este reglamento de la actividad, puede tener distintas resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación que vayan actualizándolo o modificándolo a medida de que vaya pasando el tiempo. Por ejemplo, el tema de que en una época se hacían en forma manual los asientos de los libros, después pasaron a los registros informáticos y ahora a los registros ópticos. O sea, que son todas esas modificaciones que se van haciendo a través de resoluciones que modifican el reglamento de la actividad aseguradora. El reglamento establece como libros obligatorios de las compañías de seguros los registros societarios, que ahí hay un detalle de cada uno de los registros societarios, que enumerarlos, la verdad, es un engorro, pero quedan ahí, les queda el PowerPoint para que ustedes sepan cuáles son los registros societarios que corresponden. Después, bueno, los registros contables, se encuentran los de inventario en balance, y los diarios, y dentro de los registros específicos de seguros se encuentran las de actuaciones judiciales y de mediación. Ahí se asientan cada uno de los juicios o mediaciones iniciadas en la compañía, en la que la compañía ha sido citada como garantía. También están las denuncias de siniestro, ya sean formuladas por las partes o por los terceros, las de registro de emisión, anulación y amortización de las pólizas de seguros. Bueno, los otros son relativos a la resegura, después tenemos los certificados de cobertura y registro de cobranza. Los fundamentales que debe llevar la compañía en forma obligatoria. Registro, perdón. En forma obligatoria. Los básicos cuando uno interviene en una compañía de seguro, los que yo más veo en todas las pericias, son diario, inventario y balance, como los registros societarios más específicos que se verifican, y después de los específicos de actuaciones judiciales están los de denuncia de siniestros, en donde se va a verificar si el asegurado o un tercero hizo, o el tercero hizo el reclamo o el asegurado formuló de la denuncia. ¿Por qué? Porque a partir de la fecha en que se formuló esa denuncia van a correr plazos con derechos o caducidades de derechos para las partes. El registro... No es un tema del perito ese plazo. No, es simplemente lo que hace. El perito es verificar que en el libro hay una denuncia en la fecha que fue realizada. ¿Por qué? Porque yo después, como parte, voy a analizar esa pericia y voy a decir que yo acredite o no acredite, o la parte no acreditó determinada cuestión. Sirve para eso, en realidad, básicamente. Solamente ustedes constatan esas situaciones. El de registros de emisión, anulación y amortización es lo mismo. A ver, si existe una póliza contratada, ya sea, por ejemplo, en el caso de un rodado que cubra ese determinado rodado, por la fecha del siniestro, porque bueno, ustedes en lo cotidiano saben que las pólizas de seguros tienen un determinado plazo, pueden ser anuales o pueden ser de 6 meses, y se tiene que verificar que el siniestro por el cual se está reclamando haya ocurrido dentro de ese plazo. Entonces el perito va a verificar si hay, primero, una póliza contratada por ese rodado y la fecha que abarca esa póliza. Y otro de los... Sí, no, le quería preguntar a veces, en nuestra comisión, los peritos nos preguntamos entre nosotros, ¿cómo puede ser que el abogado de la compañía de seguros, le pida al perito que se vaya a fijar, o como se diga, si hay una póliza, si eso la compañía de seguros lo sabe, si está o no está. La compañía de seguros lo sabe. Exacta, ¿cuál sería esa pregunta?
La compañía sí, de seguro la duda lo es que sabe. preguntan por la afirmativa, No, pero lo que hay corresponde- cuestiones que la compañía de seguro lo sabe, así, si lleva los libros conforme a derecho, es una pregunta que se realiza como formalidad para la contraparte. ¿Por qué? Porque si no, la compañía de seguro es una obviedad, no podría funcionar. Pero la pregunta se realiza y se formula para el juez, que no tiene conocimientos, y para la contraparte. En caso de la existencia de una póliza, yo puedo decir que sí, o sea, puedo sí asumir que había una póliza contratada, pero con determinadas circunstancias, yo tengo que acreditar que la póliza estaba contratada y con determinadas condiciones. Puedo decir que no, que al momento del hecho no había un seguro, porque yo puedo declinar la citación en garantía, o por falta de pago de la póliza, o por inexistencia de seguro. Entonces yo tengo que decirle al perito que vaya, que se constituya, que verifique los libros y verifique si hay un libro donde conste en el registro de emisión de póliza, si hay una póliza emitida para ese rodado. Esa es la finalidad. En realidad no solo para mí que yo lo sé, sino para las partes y para el juez. Sí, después si está pago o no, esa será otra pregunta. Pero a veces nos preguntamos entre nosotros, como le digo que a veces somos en algo específico, eso. No, aparte puede suceder que haya también incluso hasta un error, que yo considera que el rodado estaba asegurado mediante determinada póliza y en realidad hubo un endoso o no, o había otra póliza contratada, o la póliza contratada era otra fecha. En realidad tiene esa finalidad más que nada, determinar concretamente que para esa circunstancia, ese momento, existía una póliza y cuáles eran las condiciones de contratación. Si que usted lo sepa, quiere que el perito lo traiga. El perito lo tiene que traer, se lo tiene que exponer a la parte, porque yo me estoy defendiendo frente a otra parte y tengo que acreditar determinadas circunstancias y eso le tiene que quedar absolutamente claro al juez al momento de resolver. Si no, era un poco para aclarar, es verdad que es un tema. Personalmente me ocurrió que la compañía X declina garantía, se concurre a Buenos Aires, y en ese momento se constata que en la denuncia de un error en la parte alfabética de la patente, Un error material. y por lo tanto, claro, y por lo tanto con una actita de 3 renglones, reconoce la compañía aseguradora que, bueno, que estaba asegurada y, bueno, y lo que había pasado, un error, salvo error material, claro. Y bueno, es bueno saber que no declina la garantía. se van estos registros, Sí. se puede ver todo eso. Bueno, en los registros de cobranza, obviamente ustedes, es más específico y concreto, ustedes van a verificar si la póliza está al día o no, cuándo se fueron ingresados los pagos, y van a tener que analizarlo juntamente con las cláusulas de las pólizas. Ahí van a tener que analizar otro documento que es externo a los libros contables, pero que son las cláusulas de cada una de las pólizas que son autorizadas por la Superintendencia de Seguro de la Nación. Están insertas en las pólizas. Están insertas en las pólizas. Lo mismo que sucede cuando yo denuncio, o sea, estoy requiriendo que se me pague mi propia compañía por el robo de un auto, por la destrucción total. Si la compañía no me paga en el momento, yo voy a iniciar el juicio, voy a requerir, obviamente, en la pericia contable, básicamente acreditar que sí existía una relación de contrato a través de esta póliza, cuáles son las condiciones contractuales y cuál es el monto por el cual la compañía me tiene que indemnizar. Eso es más o menos básicamente en ese caso en concreto. Puede ser que se decline por causales ya en dije, como por ejemplo el tema de la alcoholemia, que tiene determinadas circunstancias que son de exclusión de responsabilidad. Ese es una de las causales básicas en los accidentes muy graves, por los cuales rechaza la compañía de seguro la declinación, o sea, la situación en garantía. Y también muchas de las causales de declinación es la inexistencia de seguro, o sea, puede suceder que por un error o por determinadas circunstancias, la persona que intervino en un siniestro manifieste que tiene determinada póliza contratada y no haya existido o que la haya contratado con posterioridad. Ustedes, en este caso, que deben verificar, más que analizar, verificar la existencia de determinadas condiciones contractuales que se requieran y la tienen que asentar en el dictamen pericial. Ustedes lo que no pueden hacer en el dictamen es realizar opiniones que excedan lo que se le requieran o que permitan un análisis personal suyo, sin que limitarse a lo que se le requiere cada una de las partes y a la corroborar con los elementos probatorios.
consulta. ¿El registro que se utilice, hay que agregarlo en el expediente? Mira, por lo general se dice que se tuvo a la vista, que le fueron presentados los libros, tal libro, que está sentado en tal lugar. Algunas copias las compañías de seguros por lo general le dan de las rúbricas para poder actuar, y por ejemplo en el caso de denuncia de siniestros se puede acompañar copia de la denuncia efectuada. En el caso de la póliza de los registros de emisión se puede acompañar la copia de la póliza. Son todos elementos que le van a dar sustento al momento de ustedes elaborar el dictamen. O sea, no solamente van a decir que estuvieran a la vista y se le mostraron determinados elementos probatorios, sino también que ustedes los incorporan al dictamen para darle sustento a su trabajo. Igual que el de registro de cobranzas, también le emiten un listado de los pagos que se fueron realizando en cada una de las pólizas, y usted a partir del plazo de vigencia, la fecha de vencimiento que tiene cada una de las cuotas, va a analizar si los pagos se efectuaron en tiempo y forma para poder determinar si contaba con cobertura o no financiera al momento del hecho. Esa va a ser el trabajo más específico que tienen ustedes. También se prevé la utilización de registros específicos, y bueno, porque están los de las reaseguradoras y de los de riesgo de trabajo, que yo eso no lo hago. Una charla específica de libros. No, qué feo, está ahí. No, pero me refiero al lector, sí que son muchos. Son muchos los libros, son muchos, y igualmente los específicos para compañías aseguradoras son los que yo ya les mencioné, son los que yo veo. Después, obviamente, que las ART van a tener los específicos ahí, que dice de la operatoria de riesgo de trabajo, y las aseguradoras también van a tener sus libros obligatorios específicos. Y después, bueno, la utilización de registros optativos por el volumen, que pueden utilizar libros auxiliares, registros auxiliares. Ahí también están detallados cada uno, que son de siniestro, de riesgo en curso, de premios por cobrar, previsión de incobrabilidad y de fondos diarios. Pero bueno, eso en cuanto al volumen. Bueno, una vez presentado el dictamen... Acá nos vamos porque casi viene la parte más linda y la parte más fea, depende. No, la parte problemática. No es linda, es problemática. No debería. Bueno. Sí, después ya, su parte determinada. Sí. O comienza, depende qué. Depende de qué abogado. Para algunos abogados están muy contentos de representar a peritos y auxiliares de justicia en el cobro de sus honorarios. Bueno, la regulación legal de los honorarios de los peritos se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que acá, como ven, nos vamos del margen de lo que es el Código Procesal Civil y Comercial. El artículo específico es del 361 y dispone que para el cobro de los honorarios los peritos se tienen que basar en la ley de aranceles de los abogados, que es la 6767. La misma ley dispone un tope máximo, que es el 50% de honorarios de la parte vencedora. Ese es un tope máximo, pero no establece un tope mínimo. Es decir, que el perito, el juez, al momento de regular los honorarios, tiene una gama o una amplitud monetaria para poder regularlo, pero sin exceder ese máximo. La única excepción que la verdad que no la vi nunca, y intenté buscar jurisprudencia de la Corte, que para mí es la base fundamental sobre cuestiones problemáticas, pero no encontré ninguna. Es eso de cuando se basa en objetos extraños al litigio mismo, pero cuya verificación ha sido necesaria para resolverlo. Yo creo personalmente que se da en situaciones muy complejas, en donde el dictamen pericial es la labor fundamental, o la prueba fundamental en el expediente, que tiene que tener una importancia fundamental para la resolución del litigio, pero porque si no son muy excepcionales en los casos en los cuales el juez se puede apartar de ese límite máximo. Es más, son pocas las veces en donde se le regula hasta el 50% de honorarios a los peritos. No obstante eso, en la práctica, por lo general, los jugadores de circuitos, que son los de menores montos, se basan en la ley de aranceles para actuación única, que regula un JUS, porque hay temas en donde si le tienen que regular 300 pesos a un perito contador que se trasladó a Buenos Aires, o que insumió muchas horas de su trabajo, la verdad que, bueno,
Sí, ¿cuánto un yugo, por la duda? Un yugo son 2.600 pesos. Entonces, cuando en esos casos que los honorarios son muy bajos, porque el monto debatido es también bajito, se recurre a esta actuación aislada que contempla la ley 6767 y se regula el yugo. Que pueden las partes cuestionarles, las partes lo pueden cuestionar porque así está previsto, porque independientemente de que la ley de aranceles prevé por actuación única un jus, la ley también prevé un porcentaje de acuerdo al monto y cada una de las partes, si están en posiciones de cuestionarle, lo pueden hacer. ¿Qué más? En cuanto a la obligación, los peritos al momento de cobrar sus honorarios tienen lo que se llama la teoría bifronte o el derecho de cobrar a cada una de las partes sus honorarios. Y eso sin perjuicio del derecho de repetición que tengan después entre ellos. ¿Eso por qué? Porque tienen una finalidad de que el perito como auxiliar de justicia salvaguardarlo del resultado del juicio y mantener su imparcialidad. Esa es básicamente la finalidad que tiene la teoría bifronte. Esta teoría bifronte, que es el derecho de reclamar a cualquiera de las partes, tiene una contrapartida que es el límite de responsabilidad en el pago de las costas contemplado en el artículo 730 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Del Código Civil y Comercial de la Nación. Este límite de costas y con el consiguiente prorrateo también ya se encontraba previsto en el artículo 505 del Código Civil anterior y establece un límite de responsabilidad para el que resulta condenado en costa, que no va a pagar más allá del 25% del monto por el cual se lo condene o que conste en una sentencia o laudo en transacción. Yo lo veo obviamente que en las sentencias, no lo aplicamos muchas veces en el tema de las transacciones, aunque esté válido que se haga, y en los laudos no, la verdad que no he visto nunca. Este límite de costas, cuando la totalidad de las costas producidas en el expediente excede ese margen del 25% sobre el monto de la condena, se tiene que proceder a realizar un prorrateo entre todos los beneficiarios. Dentro de este prorrateo, que es más que una regla de 3 simple, que para usted va a ser más fácil que para mí, se incluyen los honorarios de la parte vencedora, los aportes, los gastos y los honorarios de los peritos intervinientes. También los de los abogados. Sí, lo que no se incluye es el honorario de la parte vencida. Es el único honorario que no se incluye. Y además, este límite solo corresponde a primera y única instancia, es decir, que las costas que se originen en la segunda instancia, en el caso de que, por ejemplo, se requiera la producción de una prueba en una apelación, esos honorarios que se regulen a los peritos no van a participar de este prorrateo. O sea que lo van a cobrar en la totalidad de la parte vencida. Ese límite de costas que contempla el 730 no significa que cada uno de los peritos no va a poder cobrar la totalidad de los honorarios que se regula, sino simplemente que va a poner un límite respecto a la persona a la cual, o la parte a la cual se la va a poder reclamar. Es decir, al condenado en costa solo hasta el 25%. Y a la parte vencedora le puede cobrar todo lo que sea ese margen hasta cobrar la totalidad del honorario. Eso se aplica. Hay sentencias, combate, límite, prorrateo. No se discuten. Y no pueden escapar de eso. Tiene que estar planteado decirlo. Sí. Yo te entendí una cosa. Yo tenía entendido esto, lo están aplicando en casi todos los juzgados, lamentablemente, porque nos achicaron un montón los honorarios. No, eso es lo que yo te decía, que no es que a vos te achican el honorario, A todos. sino es que a vos te van a poner un límite respecto a qué persona reclamar Eso es tu honorario. Nuevo que acabo de escuchar por primera vez, porque he hablado con secretarios y siempre me dicen 25% y punto, se acabó ahí. No, esto es parte de nuevo porque está ya contemplado en el anterior código. No, sí. Eso es lo que decía. Si vos tenés, por ejemplo, un capital de 100.000 pesos, vos tenés 40.000 pesos de costas, vas y el límite, obviamente vas a tener 25.000 pesos, yo me voy a poder equivocar en todos los números seguros si no uso calculadora.
Entonces van a hacer una regla de 3 simple en donde todas las costas devengadas en el juicio, incluido lo de los peritos contadores, no puede exceder de ese margen de 25.000 pesos, que lo van a cobrar solamente a la parte vencida, a la parte condenada en costa. Todo lo otro, hasta cubrir el 100% de la regulación de honorario de ustedes, se lo pueden cobrar a la parte no condenada en costas. ¿Se hace eso? Sí se hace. Muy poco. Incluso los abogados de la parte gananciosa. ¿Cómo? Y los secretarios nunca me dijeron. Sí, está, y hay numerosas jurisprudencias. Ante la duda yo les digo que revisen mucho la jurisprudencia de la Corte, ya sea a nivel nacional como provincial, porque son muy didácticas, tienen un montón de respuestas, y bueno, todo. Para nosotros... No, bueno, pero sí. Son los que saben todas esas cosas. No, es un límite a la parte vencida, nada más que eso. No es que vos te vas a privar de cobrar el 100% de tu regulación. Beneficiaste a las dos, digamos, me beneficiaste a mí si yo gané el juicio como actor. Es obvio que yo te lo tendría que pagar con alegría. ¿Qué pasa? El cliente, una vez que vio un monto y de decirle, tenés que pagar esto, que el remanente de tus honorarios, el cliente dice, ¿cómo no gané yo? Si gané yo, tiene que pagar el que pierde. No es tan así. El que pierde hasta determinado monto, y parte también eso de la obligación bifronte de que vos le podés cobrar a cualquiera de los dos. Lo que pasa es que en este cobro a cualquiera de los dos va a tener ese límite específico. Incluso nos pasa a nosotros como abogados, si nuestro cliente gana, nuestros honorarios también van a estar incluidos en el prorrateo, entonces yo a la parte que perdió en el juicio le voy a poder cobrar hasta el 25% de responsabilidad en el pago de las costas, y todo lo que sea se lo puedo reclamar a mi cliente. Hay un fallo. Es igual para todos, para los peritos como para los abogados. El único que queda fuera es del 25% el honorario del perdidoso. ¿Por qué? Porque si no se agrava el monto que tienen que prorratear. Hay un fallo reciente de abril de este año de la Cámara Civil, la Sala D. De Buenos Más Aires. fuerte, más fuerte. Que hay un fallo reciente de la Cámara Civil, Sala D, Cucci con Rodríguez, sobre daños y perjuicios, en el que declara la inconstitucionalidad del Sí, ya lo escuché. 730. Igual eso es un fallo de Buenos Aires. Buenos Aires. Yo trato de basarme básicamente en los fallos de la Corte Nacional o Provincial. ¿Por qué? Porque son esos criterios los que las partes no van a poder cuestionar. Y por más que la sala diga lo que diga, y después en otra instancia tiene otro fundamento, otro peso a lo que diga la Corte. Yo me baso en eso. Como estuvo corriendo este tema, es bueno Claro, aclarar. sí, yo también lo escuché a ese fallo, pero bueno. Nosotros mismos en la facultad era ley. Yo le digo, o sea, El pierde paga y paga todo. Claro. sí. Sí, no sé si pasa en pericia así en compañía de seguro. ¿Qué pasa cuando una de las partes manifiesta desinterés en la pericia? Cuando una de las partes manifiesta, nosotros manifestamos muchísimo desinterés en periciales que no nos interesan, como por ejemplo las periciales psicológicas. ¿Por qué? Porque yo considero que son pericias que no van a ser el resultado de la causa, porque, por ejemplo, le doy un ejemplo muy concreto, en el daño moral, del daño moral se lo van a dar sí o sí. Entonces, ¿para qué hace una pericia contable? Salvo que el hecho lo justifique porque tenga un daño moral mucho más grave que el común en cualquier accidente de tránsito. Entonces yo como contraparte, o sea, si yo no propuse la pericia, puedo manifestar, está en el 198 específico también previsto en el Código Procesal, manifiesto el desinterés y las costas que irrogue esa peritación van a estar a cargo de la proponente. Y en el último de los casos puede llegar a cobrar solo el 75%. No le va a poder cobrar a la otra parte. No, porque no va a estar incluido, en realidad, eso no, como no está incluido dentro de la condena en costa, por ejemplo, que sea una pericia, como te decía, la psicológica ofrecida por la actora, la parte demandada sale condenada en costa. Como no está incluido dentro de la condena en costa, porque yo ya manifesté ese desinterés, el 100% de los honorarios de ese perito lo va a tener que reclamar al proponente de la pericia. Es diferente. ¿Cómo? Claro, al que propuso la pericia se arriesgó a proponer una pericia que la otra parte manifestó un desinterés, le va a reclamar el 100% de sus honorarios. Sí. En caso que, sigo al 730, en caso que el expediente suba, puedo decir que se abre el 730 si me piden una labor extra. Sí, puede Sobre suceder. esa labor. Puede suceder de que... Algo más, claro, pero una ampliación. No, ampliaciones en segunda instancia no se da por lo general. ¿Sabes qué? Cuando sucede?
Por ejemplo, cuando a mí me clausura rápido el periodo probatorio, yo por circunstancias ajenas a mí no puedo producir la prueba. Por ejemplo, el perito no aceptó el cargo o no presentó el dictamen. Son cuestiones que son ajenas a las partes. Entonces, yo lo apelo porque el resultado seguramente con esa parte prueba que fue fundamental para mí me resultó contraria a la sentencia. Apelo, solicito en la Cámara mediante fundamento que lo prevé, porque son excepcionales las producciones de prueba en Cámara, que a mí me requieran en la producción de la prueba, solicito que se produzca. Entonces, toda esa labor que tenga el perito en la Cámara no va a estar incluida dentro del prorrateo. Perfecto. Pero si no hay una labor extra, excepcional, siempre 730. Siempre 730. Vos se apela, vos no participaste como perito en la apelación. Es una cuestión de las partes, los honorarios de los profesionales de las partes no van a estar incluidos en el prorrateo, pero vos como perito que interveniste en baja instancia, en primera instancia, van a estar sujetos al 730. Nos van a odiar todo, ahora que van a empezar a cobrar el 100%. Claro, quería decir que ustedes, claro, no digan. No digan apellido. No, pero es que perdón que termina, no lo digan. Por ahí no queda claro porque el juzgado, cuando Sí. regula con la limitación del 25%. No regula con la limitación del 25%. Te regula la totalidad del honorario y después lo que vos haces, una vez verificado la totalidad de las cosas, es formular el prorrateo respecto de cada una de las regulaciones. ¿Por qué? Porque por más que tu regulación exceda el 25%, después se va al prorrateo y vos el saldo restante lo vas a poder cobrar de la otra parte. Si yo vos solamente te regulo con la limitación, te estoy privando de una parte de tus honorarios. Entonces, Lo hacen siempre con el 361 de la ley orgánica. ¿Es sobre quién? claro, hasta el límite del 50%, condena en costa no más del 25% sobre el capital de condena, y bueno, y esos son los parámetros. Si no, yo te perjudico, vos te estoy sacando una parte importante de tus honorarios que no se la puedes cobrar a nadie, si yo te limito ya en la regulación. En cambio, al tener la regulación al 100%, vos sabés a qué parte vas a poder reclamar por tu actividad. Te pregunto más que nada que votar por la demanda. Si ustedes no ponen ese límite al contestar demanda, ¿se Mira, hay rige el criterios. pleno derecho o solamente? Nosotros lo ponemos siempre. Sí, bueno. Y cuando lo requerimos, por lo general ninguna de las partes, o sea, para que no se aplique se tiene que plantear la inconstitucionalidad del artículo, se tiene que resolver sobre el tema de la inconstitucionalidad y tiene que quedar firme. Si no se solicita la oportunidad, por lo general es al momento de contestar la demanda, muchos juzgados lo aplican lo mismo porque está contenido en el código, algunos consideran que tiene carácter de orden público y se aplica igual aunque no esté requerido. Otros juzgados no, son criterios de cada uno de los turnos. Yo a veces por la actora miro y digo, bueno, qué bueno, se olvidó de poner el 25%. Se olvidan cuando los honorarios son pequeños. Así sucede todo. No, ya lo tienen. No, Ya los tienen tribunales, los juzgados de circuito, por lo general, como también son montos menores, no lo suelen aplicar al límite. Pero si yo como parte lo requiero, también tengo que ir como a la Cámara y ver, bueno, pero son todos criterios de cada uno de los juzgados. Y para cobrar el 75% restante, no, perdón, no el 75%. El remanente. excedente, tenemos que meter un recurso o No, eso muchas veces se hace hablando, por lo general cuando tiene una sentencia, si se hace el depósito judicial de los montos condenados, no se pueden liberar pagos hasta que no se haga el pago de los honorarios de los peritos. ¿Por qué? Porque primero se asegura de que los auxiliares de justicia cobren sus honorarios. Eso es una de las cuestiones. Y si no se deposita, si no se procede... Lo que no sucede es el depósito. No, muchas veces sí sucede, muchas veces sucede. No porque- deberían dejar sacar a nosotros. Sí, pero no importa. Pero es como cuando hacen el 25%, cuando hacen el prorrateo, es como que tu honorario se ciñó a ese número. Sí. Entonces uno intenta cobrar eso No. primero de la parte Vencida. claro, que te va a pagar. Entonces, después, ¿cómo planteas el cobro de la parte? Bueno, si la parte vencida, vos vencedora, perdón, no te paga la diferencia de tus honorarios, siempre tenés la vía del apremio para poder reclamar la diferencia de tus honorarios. Eso es siempre en caso de incumplimiento de pago. Una planilla donde te das por cobrado tal cantidad de tu honorario y estás reclamando, y a partir de ahí, además, notificado eso, empiezan a correr el interés, incluso a la parte actora. Sí. A que no paga, digamos. Sí, yo creería que si uno es inteligente tiene que correr a pagar más que nada por los intereses y también porque no quiere tener en contra de nadie. Yo.
Acá hay una consulta, pero no para que la respondan ustedes, sino algún colega que seguramente va a poder hacerlo, y dice que para solicitar que me regulen los honorarios, ¿se debe involucrar al Consejo para que revise los honorarios correspondientes? Yo eso puedo decir algo, si me Va. permiten, después de que hagan ustedes. Todas las opiniones que realice el Consejo respecto al monto a regular, no es más que una mera opinión, no va a modificar la voluntad, o la facultad en realidad, no la voluntad, la facultad que tiene el juez de regular, porque es exclusivo del juez y está contemplado en la ley. Eso es así. Muchas veces tienen sugerencias por parte del Consejo del monto que le corresponde por esa actividad a cada uno de los peritos, pero no tienen ninguna ingerencia al momento de regular. Es muy distinta la actividad del Consejo entonces a la de la Casa Congreso. Por supuesto, por supuesto. Pueden sugerirlo, pero después Claro, claro, que se incorporan en el expediente. Pero bueno, no sé, al momento de regular es como que sí, Esta sí es para ustedes. Sí. ¿Qué pasa con los honorarios si hay desistimiento de la acción? el que existe debería, calculo, doctora, que tiene que pagar. Si el desistimiento genera costas. Bien. Y de costas todas las producidas tienen que hacerse cargo. Lo están preguntando. No, es así. Genera costa toda la actividad procesal generada, Sí, tiene que afrontar las costas. imagine el siguiente caso, usted fue nombrado como perito, yo desisto, queda usted colgado y sale de la lista porque ya está nombrado. Entonces se pierde hacer otro trabajo, otra pericia, porque quedó colgado en ese expediente. Por lo general, cuando se hace un desistimiento, por ejemplo, de la pericial contable, antes de que se haga el nombramiento del perito, bueno, eso no genera costas, pero cuando ya se sorteó el perito, puede ser que se desista antes de que el perito acepte el cargo, o, bueno, en ese caso, lo que no le genera, porque no tuvo ninguna ocasión, se solicita el reingreso a la lista para que pueda ser sorteado dentro del año en curso. O sea, ahí lo que se trata de evitar es de que el perito sea apartado de la lista y no sea asignado a ninguna. Después, si el perito aceptó el cargo y después las partes desisten de la prueba, ahí sí ya se genera un costa por la aceptación del cargo que se le produjo al perito. Pasa mucho que, por ejemplo, yo teniendo fecha de pericia, está tal día fecha de pericia y la contraparte le hace una oferta que es imposible rechazar. Exactamente. Normal y habitual. Ahí hay que ver, digamos, si está previsto en el convenio transaccional de pago qué pasa con los honorarios. Y si no, bueno, ustedes tendrán, creo que a cualquiera de las partes le pueden poner. Un convenio, nosotros, por ejemplo, bueno, son las yo hago poner no sé qué otras que la compañías. compañía se va a hacer cargo de los peritos. Digamos. Se pueden plantear o no, en el caso de que no se planteen en un convenio, se negocia entre las partes, no se prevé, los peritos tienen esto de la obligación bifronte para poder cobrarle a cualquiera de las partes. Sin cobrar. No deberían. Debería ser su señoría quien advierta la situación y no permita Lo que pasa es que muchas cerrar veces, algo claro, antes de no... Lo que pasa es que a veces ¿no? esas negociaciones no se transmiten al expediente, se hacen por fuera. Claro, no, por fuera no. Usted incluso puede llegar a hacer la pericia y si el abogado no es correcto, ninguno de los dos por ahí ni le avisaron, usted va a hacer la pericia. Ocurre frecuentemente. Sí, muchísimo. Por eso está también lo que le decía. Depende del interés que uno tiene en la prueba, de llamarlo y decir, está cerrado, obviamente te odian del otro lado, pero está cerrado, se cerró por tal monto, pasá a la compañía porque tenés que arreglar tu honorario. O sea, yo soy de avisarles. No sé cómo se manejarán a otras compañías. Nosotros por lo general tratamos de dar de baja las carpetas completas, se llama a los peritos, se le proponen los honorarios y bueno, se manda a liquidar todo junto. Pero bueno, depende de cada uno de los. El problema de casi todos nosotros no es con las compañías de seguro. O sea, porque es en general en las particulares. Donde no hay por ahí una solvencia. Porque hay muchas cosas distintas a cualquier otra empresa. Por eso nuestro interés y tan buena charla. Una de las cosas que me había quedado pendiente es que me habían consultado sobre la validez de documental escaneada. Es muy breve lo que voy a decir porque realmente no hay mucho más. La documental escaneada es una documental simple, es una copia simple, lo mismo que pasar por la fotocopiadora, lo mismo, un escaneo. No sirve absolutamente para nada, no tiene valor probatorio.
¿Qué puede llegar a suceder? Puede ser que ustedes estén elaborando el dictamen, que se encuentre que dentro de la prueba ofrecida por las partes haya documental escaneada. En ese caso, ustedes van a evacuar el dictamen con esa documental, pero van a tener que aclarar el carácter de la documental que ustedes están analizando, para que después el juez, cuando analice la prueba, vea qué va a hacer con esa documental sobre la cual se basó la pericia. Pero con que ustedes digan de que ustedes están evacuando los puntos sobre una documental escaneada o una copia simple de determinada documental, evacúan y después el juez va a verificar qué validez le va a dar a esa pericia. ¿Qué más? Lo que sí no pueden realizar afirmaciones, o sea, simplemente evacuarlos, en realidad ninguna afirmación sobre esa prueba. La constatación de los originales con respecto a la copia escaneada tampoco le va a dar valor probatorio, va a seguir siendo una copia, y lo que sí pueden hacer, en el caso de que ustedes como peritos hayan tenido la vista original y quieran incorporar el dictamen pericial prueba a través del escaneo que ustedes hagan, también pueden hacerlo, y decir que se tratan de originales que han tenido a la vista, copias de originales que han tenido a la vista. Pero bueno, son documentos sin valor, son copias nada más. Y bueno, y eso es básicamente como un pantallazo que quisimos hacer para ustedes respecto de las pericias en sí. ¿Preguntas? Te consulto. La actualización por índice de Richter. Eso es muy básico de la RT. La verdad que no te lo voy a poder responder porque no lo sé. Es muy específico de la RT. Yo hago algo de RT, pero todo me recae justo en San Lorenzo, porque no tuve nada en Rosario, y en San Lorenzo no toman todavía ese criterio, y en Rosario sí. La otra vez me tuve que actualizar un poco porque me preguntó el abogado de Rosario, me dice, che, allá en San Lorenzo. Todavía es algo bastante nuevo y algunos juzgados todavía no se hacen eco. Pero lo que pasa es que se corta a octubre del año pasado y no tenemos más índice. Exacto. O sea, hay propuesto ¿cómo se dice? Bueno, una resolución 4 del 2019 y habla de el módulo previsional y que con eso se actualiza, pero no sé ni cómo se implementaría. No, la verdad que no te lo... Yo en Muy San Lorenzo todavía específico, no se utiliza, pero sé que acá, o sea, no lo conozco bien. Pero todo el mundo te dice, y allá en San Lorenzo se sigue usando. Y mucho tiempo estuvo como vigente, como si se Siempre. Hasta octubre del 2018, el último índice fue chao. Ahora están todos preguntando con qué se... ¿Cuál es la razón que se dejó de aplicar? No digo que cuál habrá sido la razón. No sé, no. Sí, no está más. Sí. Y calculo que será un criterio. ¿Listo? Bueno, Sí. tenemos que agradecer. Les agradecemos y les agradecemos también a los que se han mantenido observando. Así que, sí, gracias a su presencia, porque la verdad que para nosotros es satisfactorio poder compartir un poco de lo que nosotros hacemos todos los días. Espero que le haya servido, por ahí quizás ha sido un poco teórico, pero bueno, a veces a lo que le falta a los peritos es el tiempo para poder sentarse a leer las normas que regulan su actividad, y por ahí resultan tediosas, pero bueno, tienen consecuencias al momento de trabajar. Bueno, te deseo muchísima suerte a todos ustedes. Gracias.